Muy bien. Entonces empezamos esta clase, chicos, teniendo un poquito de contexto, recordando lo que vimos la clase anterior. Como ustedes saben, hablamos de Dios, su carácter y sus atributos. ¿Estamos claros? Ahora vamos a continuar en esa misma clase, es la misma clase. De hecho, nos vamos a tomar 3 clases. La semana que viene también vamos a estar hablando de esto, pero hoy día vamos a continuar en la segunda parte, ¿ya? Hablamos en la introducción que es la Biblia quien muestra cómo es Dios, el carácter de Dios, sus atributos, sus cualidades, ¿no es cierto? Y nunca trata de probar la existencia de Dios, sino más bien lo que hace la Biblia es mostrar o dar por sentado que Dios ya existe, ¿ya? Hablamos de qué es un atributo. Un atributo es una cualidad o una característica de una persona, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos viendo las cualidades y las características de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de conocer quién es Dios. Y les dije un detalle importantísimo que quiero repetirlo lo más que puedan. Cuando hablamos de los atributos de Dios, mis estimados jóvenes, sí, yo estoy grabando la clase como siempre, ¿ya? Y envío el link cuando termine la descarga y cargo al YouTube. Entonces yo envío el link de la clase como todas las semanas, ¿ya? Me hicieron esa pregunta, por eso estoy respondiendo. Ahora, continúo con la clase. Cuando hablamos de las características, de los atributos de Dios, mis estimados jóvenes, estamos hablando de que solo Él tiene esas características, solo Él tiene esos atributos. No existe nadie más en el universo que tenga esos atributos que solo Dios tiene. Por eso Él es Dios, es único. Hay un solo Dios y ese Dios es el que está mostrado en la Biblia, ¿ya? Ahora, también les dije por qué es importante que conozcamos a Dios. De acuerdo a Juan 17:3, conocer a Dios nos guía a la vida eterna. ¿De acuerdo? La Biblia dice que el que conoce al Padre tiene vida eterna, ¿no es cierto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, también nos hicimos esta pregunta: ¿cómo conocíamos a Dios? Y Juan 14, del 9 al 10, hablando Felipe con el Señor Jesucristo, le decía que le muestre al Padre, y Jesús le dijo que el que veía a Cristo veía a Dios. Es decir, para conocer a Dios es solo a través de Jesucristo, porque el que ha visto a Cristo ha visto a Dios, y Cristo mismo es Dios. ¿De acuerdo? Porque Cristo mismo es Dios. Ahora, solo no estoy seguro. La semana anterior vimos solamente 2 atributos. ¿Estoy bien? 2 atributos vimos, ¿no es cierto? El primer atributo era la santidad de Dios. ¿Cierto? ¿Alguien me puede corroborar lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Ya, muy bien. El primer atributo era la santidad de Dios. Vimos estos versículos y santidad significaba que Dios no es tocado por el mal en el mundo. Él es absolutamente puro y perfecto. No peca, no está manchado de pecado en lo más mínimo. Y como dije, esto solo es un atributo que solo Dios tiene, porque todas las personas en el universo, en el mundo, perdón, hemos pecado en cierto modo. Siempre hemos pecado. ¿Ya? Ahora, hablamos también del segundo atributo la semana anterior, es el atributo de la rectitud y la justicia de Dios. Y ahí podíamos decir que Dios no ha hecho nada en relación con el hombre que sea malo o que dañe al hombre. Nunca nos va a buscar nuestro mal, siempre va a buscar nuestro bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, chicos, vamos a un nuevo atributo, chicos, y por favor copien ahí. El siguiente atributo es la soberanía de Dios, ¿de acuerdo? Es la soberanía de Dios. Ya recuerden, no tienen que copiar todo el versículo, solamente copien las citas bíblicas. Isaías 46, del 9 al 10, solo copien esas palabras. E Isaías 45, 23. De acuerdo a cómo salen en mi pantalla, voy a pedirles que me ayuden con la lectura. Por favor, Sebastián, ayúdame leyendo Isaías 46, del 9 al 10.
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ya, voy a explicarles un poquito lo que significa este versículo, al menos la última parte. Dice, mi consejo permanecerá, o lo que yo dije, o lo que yo planifiqué, eso es el consejo de Dios, va a cumplirse, va a permanecer, y haré todo lo que yo quiero. A ver, ¿cuántos en este mundo pueden decir, yo voy a hacer lo que yo quiero? Hay jóvenes que son medios revoltosos, un poquito, quizás medio rebeldes y cosas así, y dicen, voy a hacer lo que la gana me da. Sin embargo, no puede hacer eso en cabalidad. Siempre hay leyes que cumplir, siempre hay normas que guardar. Nadie puede hacer lo que la gana le da. Sin embargo, Dios, Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer y punto. Y nadie puede detenerle a Dios. ¿Estamos claros? Eso significa que Él tiene un poder mucho más grande. Él es más grande en autoridad que nosotros, porque es Dios. ¿Sí? Un segundo que estoy escuchando el carro de las papas. No sé, ya todos están en mute. Muy bien. Ya. Les decía que Dios tiene autoridad, es más grande que todos, Él tiene poder, es supremo sobre todos. Y señor Joel, por favor, ayúdanos leyendo Isaías 45:23. A ver, dice, por mí mismo hice juramento de mi boca, salió la palabra justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Muy bien, lo que dice la Biblia es que delante de Dios se va a doblar toda rodilla. Eso quiere decir que todo el ser humano, todos los seres humanos vamos a estar arrodillados delante de Dios. Y eso le muestra a Él como alguien que es superior al resto de la humanidad. Eso significa que Él es soberano. Es más grande en poder, es más grande en autoridad, porque es soberano. Es nadie, para que entiendas, no hay nadie que sea más grande que Él. No hay nadie que esté por sobre Él. No hay nadie que le mande a Dios. Él manda a todos los demás. Nosotros debemos obedecerle. Entonces, para hacer un pequeño resumen en un concepto, soberano, o hablando de Dios, ¿no es cierto? Soberano significa principal o mayor. ¿De acuerdo? Copie, por favor, señor Joel. Soberano significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. Él es el principal de todo el universo. Él es supremo en poder. Nadie tiene más poder que Él. Él es superior en posición a cualquier otra persona. Él está sobre. Eso significa que Él es soberano. No hay nadie que esté sobre Dios. No hay nadie que tenga más poder que Dios. No hay nadie que tenga más autoridad que Dios. ¿Ya copié, dice? Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Quiero que te pongas a pensar una cosa aquí, verán. Ante esto, yo solo quiero darte un consejo. Y Dios es el que hace todas las cosas. Si Dios es quien... A ver. Si Dios es quien hace todas las cosas y tiene control absolutamente de todo, mi pregunta, mis estimados jóvenes, es, o más bien mi consejo es, que ustedes puedan confiar en lo que Dios hace con ustedes. Sí, Él nunca va a buscar algo malo con ustedes, como vimos, Él es recto y justo. Y aparte tiene toda la autoridad para hacer con nosotros como Él quiere. Lo único que nos
nos queda, hermanos o jóvenes, es que podamos confiar en Dios. Él hace lo mejor con nuestras vidas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. El siguiente atributo de Dios es su eternidad. ¿De acuerdo? Su eternidad. Por favor, va a leer en este caso Isaías 44:6. David, por favor, ayúdame leyendo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fue de mí no hay Dios, y fue de mí no hay Dios. Hasta ahí. Lo que este versículo dice es que Dios es el primer. Antes de que todo existiera, Él ya estaba, fue primero. Y Él es el postrero, significa que es el último. Es decir, Él va a estar, Él ha estado desde el inicio y va a estar hasta el final. Ha existido desde siempre y va a existir hasta siempre. Eso le hace a Él Dios. Y aparte de Él, ninguna otra persona es Dios. El mundo puede presentar sus religiones con sus propios dioses, pero no hay un Dios que sea eterno. Solamente el Dios que creó los cielos y la tierra, Él es eterno. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor, Steven, ayúdame leyendo Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no era alguien que mi mano libre, lo hago yo, quien lo estorba. Aún antes que hubiera día, dice yo era. Dios está hablando, aún antes de que existiera el día, aún antes de que existiera el sol y la luna que marcan el día y la noche, ¿no es cierto? Aún antes de que exista el mundo en sí, ya era Dios, es decir, ya existía Dios, ¿de acuerdo? Y eso implica que Dios existió desde siempre y hasta siempre. Wendy, tienes la mano levantada, ¿quieres hacer alguna pregunta? Tu mano virtual levantada. Wendy Chávez, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, Lice. Ok. Entonces, continuamos. Hablando de la eternidad de Dios, una vez más vamos a resumir esto en un concepto. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos diciendo que Dios es eterno y nunca ha habido un tiempo en que Él no existía. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin. Va a existir para siempre, desde siempre y hasta siempre. Escribamos, por favor, eso. Ya hizo. Perfecto. Continuamos. Hemos visto en este día dos atributos más, ¿no es cierto? La soberanía de Dios y la eternidad de Dios. Vamos a continuar con un tercero. ¿Alguien avanza a leer esa palabra? Inmutabilidad. Inmutabilidad. Exacto, inmutabilidad. Por favor, no pongan más corazones en mi diapositiva, Van, si no les va a bajar puntos. Si descubro quién es. Ya, la inmutabilidad. ¿De acuerdo? Le voy a dar un medio puntito al joven o a la señorita que más se acerque a la idea de esto de inmutable. ¿Alguien alguna idea de qué significa esto de inmutabilidad? A ver, Este es inmuta pecado. ¿Perdón? ¿Qué es inmune? No. David, dime. Es inmune al pecado. ¿Perdón?
es inmune al pecado. No, no, no. Ya, eso sí es cierto de Dios, pero eso le corresponde al atributo de la santidad. Él no peca, es inmune al pecado. Ni le afecta el pecado, es inmune al pecado. ¿De acuerdo? Es que eso quiere decir. Licenciado, Dígame. dice, significa cualidad de inmutable. Cualidad inmutable. Sí, o sea, pero ¿qué quiere decir eso? Muy bien. Verán, voy a darles otra oportunidad. Paremos de ahí. Les doy otra oportunidad. Vamos a leer, por favor. John, ayúdame leyendo Malaquías 3:6. Aquí en la pantalla nomás, mijo. De la pantalla, ahí en tu pantalla tienes el versículo. ¿Te aparece? Porque yo Jehová cambió. Porque yo, Jehová, no cambió. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí está la inmutabilidad de Dios. Entonces, ¿qué significa que Dios es inmutable? ¿Que no cambia? Exactamente, señorita Soge, medio puntito. Lo que esto significa básicamente es que Dios no cambia. El Señor, Jehová de los ejércitos, Dios, el único Dios verdadero es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Por eso dice aquí, porque yo, Jehová, no cambio. Él les había hecho una promesa a los hijos de Jacob. Esa promesa era que iban a ser una gran nación, pero ellos siempre estaban pecando. Y lo que se merecían era que Dios les elimine del mapa. Sin embargo, como Dios hizo una promesa con los hijos de Jacob, Él no les eliminó, no les castigó hasta eliminarles, ¿no es cierto? Sí les reprendió fuertemente, pero no les eliminó. Entonces, por eso podemos decir que cuando Él hace una promesa, Él no va a cambiar su palabra, Él no cambia. Si Él te promete algo en la Biblia, porque es su palabra, Él no va a cambiar su palabra. Si Él te dice algo, Él no va a cambiar. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador y que por Él puedes tener tus pecados perdonados, Él promete darte vida eterna, salvarte. Y eso no va a cambiar jamás, chicos. Jamás. Vamos ahí. Por favor, Evelyn, ayúdame leyendo Hebreos 6 del 17 al 18. Por lo cual, quería Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien, verán. Lo que este versículo está diciendo es que Dios, quien nos ha dado la promesa de salvarnos, no va a cambiar. Él nos ha salvado a través de Jesucristo y eso no va a cambiar jamás. ¿Estamos claros? Y si Él ha prometido eso y no va a cambiar su palabra y lo va a hacer, eso trae esperanza a nosotros. Por eso dice, hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. De acuerdo, mis estimados jóvenes, cuando hablamos de Dios, entiende, Él nunca te va a jugar chueco, Él nunca va a darte dobles palabras, Él no va a decirte, bueno, sí, yo te voy a dar algo, yo te prometo algo y luego no lo va a cumplir. Dios no es así, ¿de acuerdo? Dios es inmutable y no cambia. Entonces, resumiendo este concepto de la inmutabilidad, Dios nunca cambia su naturaleza, es decir, quién es Él, y tampoco cambia sus propósitos, lo que va a hacer. Copie, por favor. Yeah.
Ya. Ya le hice. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Un siguiente atributo, y con este atributo vamos a terminar el día de hoy. Por favor, Tatiana, vas a ayudarme a leer Job 34:21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. De acuerdo a este versículo, ¿qué significa la omnisciencia de Dios? Ese es el atributo que estamos analizando en este momento. De acuerdo a este versículo, por medio puntito. ¿Repetí la pregunta? ¿Qué significa la omnisciencia de Dios de acuerdo a este versículo? Que sus ojos están sobre los caminos del hombre. No. Sí, pero ¿qué significa eso? Verás, cuando habla de los caminos del hombre y que ve todos sus pasos, lo que está diciendo es que Dios ve todo lo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Ve todo lo que hacemos. Él sabe cada uno de los detalles de nuestra vida. Eso significa que Él lo sabe todo. Eso es omnisciencia, que Dios sabe todo. Por eso, en este enunciado, por favor, señor Tapuanta, ayúdame leyendo usted. Dios me conoce mis actividades y tipos de descanso, mis pensamientos y palabras, pero sobre todo conoce mi corazón. Dios sabe todo de ti, ¿de acuerdo? Dios sabe todo de mí, Dios sabe todo de todas las personas que existen en este mundo. Lo que estás pensando, Él ya lo sabe. Antes de que pronuncies palabra, Él ya lo sabe. Él ya sabía cuando tú ibas a nacer, antes de que nacieses. Él ya sabe Él ya sabía en dónde ibas a estudiar, cuándo te vas a graduar, qué trabajo vas a tener, con quién te vas a casar, cuáles van a ser tus hijos o hijas, etcétera, etcétera. Él sabe absolutamente todo en tu vida, amigo. Todo en tu vida. Y como nos conoce también, podemos confiar que Él sabe lo que necesitamos y que lo que pone en nuestras vidas es lo mejor. ¿De acuerdo? Y también es una pequeña exhortación porque si Él sabe todo lo que hacemos, no deberíamos tener un poco de temor y andar haciendo lo correcto, tanto en público como en secreto, porque a Él no le podemos esconder nada. Muy bien, chicos, vamos a terminar poniéndolo en un concepto. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, quiere decir que Dios sabe todas las cosas, presentes y futuras. Él ya sabe lo que va a pasar mañana y nada le toma por sorpresa. ¿Qué coronavirus ni qué 8 cuartos? Él ya sabía esto que iba a pasar. No le ha tomado por sorpresa. ¿De acuerdo? Que sigue en control porque es soberano, sigue siendo inmutable, nos sigue amando, nos sigue protegiendo. Entonces, podemos confiar en un Dios que es así. Ya, Licen. Ya. Ya, Licen. Muy bien, ahí vamos a parar.